9 de la mañana, 20 minutos. Saludamos al doctor Felipe Harman. Él es director de la Agencia Nacional de Tierras. Señor Harman, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a usted y a todos los oyentes. Gracias por darnos unos minutos. Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Fiscalía reveló que supuestamente algunos dineros que se manejaron en este escándalo, 100.000 millones de pesos, provenían de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué es lo primero que quiere usted, que cree usted que Colombia debe saber después de haber escuchado esta imputación de la Fiscalía, doctor Harman? Doctor Harman. Doctor Harman. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, no tengo muy buena señal, estoy aquí en Puerto Asís, pero le quiero comentar, el convenio era de transferencia de recursos de la unidad a la agencia, no de la agencia a la unidad, y jamás se materializó. O sea, cuando yo llego, estos convenios estaban ya celebrados, pero jamás entró un solo peso de la unidad de riesgo a la Agencia de Tierras, ni mucho menos de la Agencia Nacional de Tierras se giró plata a la unidad. Era un convenio para la compra de los predios de este lío que se tiene en el Cauca de la Vía de Rosas cuando se había caído, pero el convenio no se alcanzó a materializar y la obligación del giro de recursos era de la unidad de riesgo hacia la agencia y no al contrario, como lo adujo la Fiscalía el día de ayer. Nosotros estamos en la disposición de presentar toda la documentación apenas la Fiscalía lo requiera para aclarar cómo esta situación que pues se malinterpretó de esta manera ese convenio. Señor Harman, ¿usted tiene o tuvo algún tipo de relación de cercanía, de chats, de reuniones con Olmedo López o con Sneider Pinilla? Porque además de este hecho, hay otro en el interrogatorio de Sneider Pinilla a la Fiscalía en donde él asegura que le entregaron los contratos de La Guajira dentro de la UNGRD a Luis Carlos Barreto Gantiva, que era cuota de César Augusto Manrique, el hoy jefe del Departamento de Función Pública, y que en su momento el señor Manrique estaba preguntando por los procesos de la Agencia Nacional de Tierras dentro de la UNGRD. ¿Cuál es su relación con esos personajes? Ninguna, yo soy director desde febrero, yo ni siquiera celebré el convenio, fue el anterior director, pero lo cierto y lo concreto en relación en esa materia es que no se giró, vuelvo e insisto, un peso ni de la Agencia Nacional de Tierras a gestión de riesgo. Hay que hacer también un acto de profunda honestidad frente a estos temas, ni tampoco de la unidad de gestión de riesgo, que esa sí era obligación, se giró un peso a la Agencia Nacional de Tierras. Yo no conozco a las personas en cuestión. Cuando el doctor Olmedo, el señor Olmedo estaba en la unidad de riesgo, yo era alcalde de Villavicencio, entonces no tengo ninguna relación con el tema. Pero en los temas institucionales sí debo aclarar que esa fue la vinculación contractual que además no se materializó. Sí, pero usted tuvo alguna reunión, chat, encuentro, llamada con Olmedo López o Sneider Pinilla? No, y mucho menos como director de la agencia de tierras, porque cuando a mí me nombran Olmedo sale. Sí, eso quiero dejarlo claro. Entonces, ¿quién era el interlocutor de la Agencia Nacional de Tierras con Olmedo? Nos ha quedado claro que no era usted porque usted no estaba. E independientemente de lo que también nos ha dicho, que es que ese convenio no se ejecutó, ¿quién era el punto de toque, el punto de encuentro entre la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo? El equipo directivo de la anterior dirección, que se articuló en el marco de las mesas técnicas que se hicieron en el marco de ese convenio. Y lo vuelvo e insisto, como ese convenio jamás tuvo desarrollo, en este momento incluso estamos haciendo como los trámites y los análisis correspondientes para su liquidación. Pero ni se erogó gasto de la agencia, ni se erogó gasto tampoco de la unidad. ¿Y en qué consistía ese convenio? ¿Cuál era el origen, doctor Harman? Si usted me pregunta a mí, incluso creo que ese convenio era absolutamente innecesario. Era la materialización de una compra de unos predios
en la que nosotros no necesitamos recursos de la unidad para comprarlos, ¿cierto? Pero que se supone que se centralizaba en una gestión de unas reubicaciones rurales en el marco del desastre de Rosas. Ese era como el objetivo central de ese convenio. Y lo estructuró el anterior director. Lo estructuró el anterior director con el anterior director de la unidad de riesgo, jamás se materializó, no se realizaron giros entre entidades, realmente terminó la misma unidad comprando 7 predios, y bueno, estamos finiquitando los términos de referencia para liquidar ¿Y por qué ese convenio. por qué lo para? Es decir, ¿cuál es la alerta que usted percibe y decide detener el convenio? ¿Había alguna duda, algún temor de que hubiera allí algo irregular? No, es que el convenio se acabó, o sea, se venció el 31 de diciembre. Entonces, cuando se acaba, pues evidentemente se inicia como la ruta de liquidación para liberar los recursos. Bueno, entonces, doctor Hartman, no tuvo que ver con su administración, usted llegó ya en este año, eso ya estaba andando. ¿Usted no descarta que cuando se menciona la Agencia Nacional de Tierras, se está mencionando entonces a su anterior director, se está involucrando a su anterior director Gerardo Vega? No, mire, yo lo que creo es que definitivamente existió un convenio entre la unidad de riesgo y la Agencia Nacional de Tierras, un convenio que tenía un objetivo claro y concreto, que era una gestión de unas fincas, ¿cierto? Pero que jamás se desarrolló. Yo haría mal en sojuzgar al anterior director por este convenio y mucho menos, porque finalmente en términos prácticos, concretos, administrativos, pues jamás tuvo mayor desarrollo este convenio, y eso hay que dejarlo claro. Y si ese convenio no se realizó y no tenía sentido, ¿por qué lo estaban intentando hacer? Mire, yo quiero decir tal vez cuál puede ser, en qué puede consistir la sospecha de la Fiscalía. Sí. En que el convenio se fue y luego se redujo su alcance, o sea, se liberaron esos 100.000 millones que dice la Fiscalía. O sea, se redujo, pero ni se ejecutó el grande, ni se ejecutó el pequeño. Entonces, de alguna manera lo que aduce la Fiscalía es que esa reducción tenía una intencionalidad de orientar los recursos que se liberaron en otras condiciones. Eso creo que es lo que yo entiendo ayer de la audiencia de la Fiscalía, pero lo que sí es cierto es que ni la agencia en manos del anterior director, ni la agencia en esta dirección, pues en el marco de ese convenio tuvo mayor desarrollo, ni erogación de gasto, ni ejecución de recursos, ni podemos decir que la Agencia Nacional de Tierras compró una sola finca en el marco del convenio. De acuerdo, pero ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? La intención del convenio era comprar unas fincas para reubicar a una gente que lo había perdido todo en un desastre. Esa era la intención del convenio. No se desarrolló, vuelvo e insisto, lo que yo creo que le genera cierta sospecha a la Fiscalía es que redujeron el convenio. O sea, primero está en un monto y lo reducen 100.000 millones menos, que es lo que dice la Fiscalía, que se reorientó para otro tipo de contratos, como transporte y como carrotanques y todo lo demás. Santiago. Sí, usted estos días, director, denunció unas irregularidades y unos hallazgos importantes en la gestión de Gerardo Vega. ¿Qué fue exactamente lo que encontró? No, mire, yo lo que he venido planteando es que en donde nosotros tenemos como algunos puntos de alerta frente a algunas compras, inmediatamente lo elevamos a un comité de casos críticos y ponemos en conocimiento a los entes de control. Hemos encontrado algunas, en ese sentido nosotros mismos hemos dispuesto a los entes de control a que revisen cada uno de esos expedientes. Y bueno, también hacer los ajustes para liberar los recursos, para no pagar esos predios que tal vez consideramos que hay que revisarlos con lupa, con detalle, sin pues parar la reforma agraria y sin seguir avanzando en las adquisiciones de predios y en la entrega de tierras. Doctor Hartman, en el caso de Rosas Cauca, que además, si le entiendo bien, fue anterior al comienzo del gobierno y pudo haber coincidido con el tiempo en el que estaba el exministro Velasco al frente de la unidad de gestión de riesgo. ¿Existe ese vaso comunicante en lo que ustedes habían visto entre el exministro Velasco y ese proceso en Rosas?
No, yo no lo puedo encontrar de forma clara. Lo que sí puedo encontrar de forma clara es que sí coincides con un decreto en el que se consolida un programa de adquisición de tierras para víctimas de deslizamientos y de calamidades. Por eso digo que no valía la pena hacer un convenio de estos de transferencia de recursos, porque primero la agencia cuenta con sus propios recursos y segundo ya existe un decreto. Entonces, considero en ese sentido, hoy como director de tierras, que el convenio era innecesario, sin embargo se materializó, pero jamás se ejecutó. Pero no podemos decir que hay un vaso comunicante entre un director de la unidad y otro. Sí. Y eso va a ser, y en eso va a consistir su defensa frente a lo que vaya a realizar la fiscalía. No, pero es que no hay ningún tipo de defensa, simplemente es una aclaración. Ayer la fiscalía creo que lo malinterpreta, dice recursos de la reforma agraria se fueron en el escándalo de la unidad. No era posible primero porque el convenio está diseñado era para transferirle recursos a la agencia, no para tocar la plata de la agencia. O sea, la reforma agraria no salió un solo peso para la unidad de riesgo y eso es como el elemento central. Y lo segundo, dispuestos con toda la información necesaria para apoyar a la Fiscalía en toda su investigación, sin duda alguna. Claro, pero lo que la Fiscalía dice es que los dineros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo habrían entrado a la Unidad Nacional de Tierras para comprar predios, no que de la Agencia Nacional de Tierras saliera dinero. O sea, no como usted lo presenta, es al revés. Pero ninguna cosa se dio, es lo que quiero materializar. O sea, no hay un solo giro de la Unidad de Gestión de Riesgo hacia la agencia para compra de fincas. Y tan es así que las 7 fincas que compraron, las compró la misma unidad de riesgo, sin necesidad de agencia. No hay ninguna manera de... ¿Usted está seguro que no hay ningún giro hacia la Agencia Nacional de Tierras para la adquisición de esos predios? Estoy totalmente seguro. Se hizo un compromiso con un convenio, pero nunca se materializó. Y hoy incluso que estamos liquidando el convenio nos hemos dado cuenta que la unidad compró 7 fincas, sola, sin agencia, y que de alguna manera necesita de la liquidación del convenio para que nosotros adjudiquemos esas fincas a las víctimas de la ola invernal. ¿Quiénes fueron las personas que hicieron ese convenio, director? Pues los anteriores directores de tanto de la agencia como de la unidad de riesgo, pero vuelvo, insisto, que creo que el convenio no es lo sustancial en el proceso de investigación, sin embargo nosotros como agencia estamos dispuestos y abiertos a colaborar en lo que más se pueda. Bueno, señor director, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Eso está bueno, muy amable, usted, mil gracias. Mil gracias por darnos este espacio de aclarar al país esta situación. Por supuesto, se tienen que escuchar todas las voces y que las autoridades hagan lo competente. Es Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras. Él dice que había un convenio y que el convenio no se completó. Y el convenio es el de la Agencia Nacional de Tierras, perdón, el de la UNGRD dándole plata a la Agencia Nacional de Tierras para que comprara unas tierras, ¿no? Sí, eso es. Así es. Dice que no, que eso pues se pensó, pero no. Sí, se le ve muy tranquilo y muy seguro de lo que está diciendo al doctor Harman, aclarando, porque es que además la versión que dio la Fiscalía ayer era al revés, era que habían salido unos recursos de la Agencia Nacional de Tierras para la UNGRD y que eso había hecho parte del dinero que se perdió. El doctor Harman aclara, no es cierto, era al contrario, sí existió un convenio que se paró y que incluso pues nunca fue ejecutado y él lo está echando para atrás completamente. Pero esa Pero de historia, todas Luis Carlos, maneras... qué pena dar un minuto, es importante porque esto es el derrumbe de Rosas en el Cauca. El año pasado, cuando 700 familias quedaron afectadas, inmediatamente allí estuvieron el director en ese momento de la UNGRD, Olmedo López, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Le prometieron a 8 propietarios de fincas de gran extensión comprarles sus propiedades para poder entregarles a las familias damnificadas esos lugares y desarrollar proyectos productivos. Nosotros sabemos que Yesid Salamanca, que fue uno de los recomendados de Camilo Romero, Olmedo López es el que está al frente de ese proceso, y hoy las quejas de estos propietarios es que el gobierno nunca les pagó. Llevaron a las familias damnificadas, las reubicaron en sus propiedades, pero el gobierno nunca les terminó de comprar las fincas. Hoy todavía están reclamando.
El tema es que no tenían, mejor dicho, para que se consuma el delito tampoco tienen que salir los dineros. Es que miren que, por ejemplo, el ministro de Hacienda está aquí está en estas investigaciones por los chats, pero esa plata finalmente nunca se giró. Muchos de esos contratos nunca se giraron, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Entonces es simplemente pues como por haber hecho la gestión, y creo que eso es lo que está investigando la Fiscalía, no necesariamente tienen que haberse girado esos recursos. Bueno, pero ahí está ya la versión del director de la Agencia Nacional de Tierras. Esperemos a ver qué avanza la Fiscalía en esta línea. Era Felipe Harman aquí en la FM 936. Conoce Bebida Láctea 16 gramos, proteína.